Entonces tenemos dos historias, la historia con mayúscula, que es la que nos referencia a todo lo que tiene que ver con ese gran relato sobre el pasado, y la historia con minúscula, que es la construcción historiográfica del historiador, que es ya la narración de la historia por parte de los historiadores. O sea, el gran conjunto de escrituras que se han construido por parte de los historiadores. La idea moderna de historia, que Renan la identifica como, bueno, por favor, alguien va a levantar, levantó la mano, yo, la idea es que me dejen terminar, pues hablamos, me toman todas las anotaciones, todas las preguntas, yo hago mi exposición y luego hablamos. Dígame, your ladies. Profe, cuando usted termine, pues. Ya yo anoto la pregunta y se la hago al final. Levantaste la mano. Tiene la palabra, your ladies. Profe, cuando usted termine de hacer su exposición, yo le hago la pregunta, la voy a anotar aquí. No yo. Bueno, entonces continúo. Ahorita toman nota, las preguntas todas me las dejan para el final y hablamos que esto no es muy largo, esto es una síntesis que hice y es más bien corto. Entonces, hablamos de la idea moderna de la historia. La idea moderna de la historia es que la historia ha construido desde la modernidad una visión del pasado que está ligada a la idea de progreso. ¿Qué es la idea de progreso? La idea de progreso es el motor de la filosofía de la modernidad. O sea, la idea de progreso es el motor o el eje de la filosofía de la ilustración. La idea de progreso está prácticamente adherida a la idea moderna de historia. Entonces, la historia con minúscula es el territorio de los historiadores, un territorio limitado y en expansión, porque los historiadores todos los días están construyendo más textos y más, diríamos, inflando más ese gran relato sobre la historia o esa gran narración sobre el pasado. Durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, los historiadores no han dejado de negociar con el régimen moderno de historicidad. Entonces, volvemos ya a un concepto que el profesor Hartog ha trabajado en un texto que llama el régimen de historicidad, y es que, ¿qué quiere decir eso? Que cada sociedad, cada cultura ha construido una forma de relacionarse con el pasado. Esa forma de relacionarse con el pasado que tiene cada sociedad, cada cultura, Hartog la llama régimen de historicidad. Entonces tenemos ahora un régimen moderno de historicidad, dice él, que se ha construido desde la modernidad. La modernidad en este sentido, hablando de historia, de los últimos 200 años. Ese régimen moderno de historicidad de los historiadores en la modernidad es lo que ellos han construido sobre la visión que ellos tienen sobre el pasado. Así como lo hicieron en el siglo XIX y en el siglo XX algunos escritores, dice él, como Balzac, Sartre, Tolstoy, Musil, etc. Entonces, el régimen de historicidad, resumimos, son las relaciones que una sociedad entabla con el tiempo pasado, en vínculo permanente con su presente y con los modos que se establecen para organizarlo y narrarlo. Entonces, la historia con H mayúscula es el gran relato responsable de las preguntas sobre el pasado, pero la historia con H minúscula son las voces del historiador respondiendo a esas grandes preguntas sobre el pasado, voces que se llevan a la historiografía, al plano de la escritura. Entonces, la historia con mayúscula es ese gran relato que decíamos con relación al pasado. La historia con minúscula es esa narración de los historiadores intentando construir esas respuestas que le plantea la otra historia. Las voces del presente solo se entendieron con el lenguaje del pasado. Por ejemplo, la noción de larga duración del profesor Fernand Braudel en su libro sobre el Mediterráneo nos mostraba cómo el presente estaba atrapado en una gran estructura de tiempo. Para entender ese presente había que buscarlo en las aguas o bucearlo en las aguas profundas del pasado. El profesor Fernand Braudel construyó un concepto para entender el pasado que se llama el concepto de larga duración. Entonces, el concepto de tiempo de larga duración es, diríamos, un espacio de tiempo muy grande y profundo
donde las sociedades están sumergidas en él. Entonces, ese texto que él tiene sobre el Mediterráneo muestra de qué manera la cultura europea está atrapada en un proceso de larga duración, donde las cosas no cambian con mucha velocidad, sino que se sostienen, que los cambios que se dan por encima, o sea, los acontecimientos, porque están ligados a esos cambios lentos que vienen por debajo de esa gran estructura de tiempo. Entonces hablamos de un tiempo detenido, suspendido y atado en el pasado, dice el profesor Hartog. El régimen, entonces, el régimen moderno de historicidad que alimentó el motor del tren de la historia, se empezó a hablar entonces de una crisis de ese régimen moderno de historicidad. Entonces, el régimen moderno de historicidad que se fundó en la modernidad, siglo XIX y parte del siglo XX, dice Hartog, hoy ese régimen moderno de historicidad se está haciendo agua. Es decir, ese régimen moderno de historicidad se está desconfigurando y está dando paso hoy en un proceso de transición a un nuevo régimen de historicidad que no es el moderno y no el régimen de historicidad nuevo, que es el presentismo. Entonces, hoy estamos, dice el profesor Hartog, entrando o instalados más bien en un nuevo régimen de historicidad, que no es el régimen de historicidad moderno, sino que es el régimen de historicidad presentista. ¿Qué es eso? Eso lo vamos a desarrollar más adelante. En el régimen moderno de historicidad había una relación pasado, presente, futuro, donde había un diálogo más o menos equitativo entre el pasado y el presente, y donde el pasado tenía un gran peso, una gran significación. Pero hoy el nuevo régimen de historicidad, que es el presentista, ha anulado más bien la imagen del pasado y la del futuro prácticamente la ha eliminado. Entonces dice el profesor Hartog, estamos en un nuevo régimen de historicidad donde el presentismo, el tiempo presente, pesa más sobre el pasado y sobre el futuro. Y por eso, sobre ese tiempo presente, una de las características que tiene ese nuevo régimen de historicidad es el manejo de la memoria, el manejo de la memoria como tal. Entonces, la memoria es un fenómeno del régimen de historicidad presentista que prácticamente ha oscurecido al pasado y ha prácticamente construido una visión del futuro apocalíptica. Muy bien, ya voy a explicar esto con más tiempo. Entonces, ahora estamos entonces llegando a una clausura del régimen moderno de historicidad y la instauración de una configuración inédita del presentismo. Un presente, que nos atrapa y no nos deja ver el pasado ni el futuro. Entonces, el régimen de historicidad de hoy, en ruptura con el régimen moderno de historicidad, ha construido el triunfo de un presente perpetuo. El pasado invadió los espacios públicos en el régimen moderno, en el régimen presentista de historicidad. Esa forma en que el pasado ha irrumpido en el presente en forma de espacios públicos, en forma de la representación de lo que es la memoria, el patrimonio, la identidad, los monumentos y los museos, quiere decir que ha triunfado un régimen nuevo que ha borrado el viejo régimen, el presentista, rodeado de un cortejo de conceptos que han desterritorializado prácticamente la modernidad, dice él. Entonces estamos ante un gran fenómeno, un nuevo fenómeno, un cambio de relación con la historia, dice el profesor Hartog. Este cambio no lo puede asir el concepto moderno de historia. El concepto moderno de historia no puede entender ese cambio que hoy la sociedad europea y occidental ha construido con relación a la historia. Entonces se necesita un nuevo concepto de historia que no tenga nada que ver con el concepto moderno de historia. Entonces estamos ante sociedades absorbidas por completo en un presente único, que no saben cómo regular sus relaciones con el futuro y que este futuro es visto como catastrófico y es un futuro que viene prácticamente a la vuelta de la esquina, pero que trae muy malas noticias para la humanidad. Entonces, la visión del pasado se ha oscurecido por este nuevo régimen
de historicidad, y la del futuro se nos presenta como apocalíptica, por el cambio climático, por los desechos tóxicos, nucleares, todo lo que se dice hoy que amenaza la vida en el planeta. Eso hace parte de esa visión del futuro que se ha construido por parte de ese nuevo régimen de historicidad, dice Hartog. Es un futuro que ya no es concebido como infinito y abierto, sino un futuro totalmente diferente, limitado y cerrado, que tiene que ver con las noticias de una catástrofe global, que tiene que ver con el calentamiento global, los desechos nucleares, toda esa propaganda que uno ve en televisión y en la prensa que tiene que ver o está relacionado con la crisis del planeta. El pasado, esa es la visión que tienen del futuro. El pasado, entonces, el pasado histórico empieza desde ese nuevo régimen de historicidad a ser gestionado por el poder, con políticas conmemorativas bajo la autoridad de la memoria. Entonces, hoy el pasado es agenciado desde la ideología y desde el poder. Entonces, las autoridades que manejan de alguna manera lo público son las que deciden hasta dónde podemos nosotros entender qué es el pasado. Entonces ahí aparece la figura de la memoria, que es lo que el profesor Renan, dentro de para el 8 días vamos a debatir en una conferencia que él da sobre el tema de la memoria. Entonces hoy estamos ante la irrupción del fenómeno de la memoria en la historia. ¿Qué es la memoria? Es la forma en que hoy entendemos el pasado y es la forma en que hoy agenciamos ese pasado, lo administramos y lo publicitamos a las gentes. ¿Y cómo se hace? A través de instituciones como los centros históricos de memoria, etcétera, que, por ejemplo, eso no es solamente en Colombia, eso se ha construido desde Europa y los Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero que nosotros hemos construido hoy gracias a esas conexiones con ONGs internacionales, nuestros propios centros de memoria. En Medellín, en Bogotá, hay un gran centro de memoria histórica donde recogen los testimonios de las víctimas del conflicto, de la segunda violencia, sobre todo la violencia de los años 80 hasta hoy, de los paramilitares, de la guerrilla, etc. El antiguo régimen de historicidad, llamado el régimen de histórico moderno, desplazaba el pasado hacia el presente. La historia prácticamente estaba centrada en una imagen del pasado. Las temporalidades y la forma en que se relacionaban el pasado, el presente y el futuro en ese antiguo régimen eran dialécticas, es decir, había un gran diálogo entre un pasado, un presente y se veía un futuro abierto en construcción, un futuro prácticamente positivo, es decir, un futuro abierto a la construcción de una nueva sociedad cada vez mejor. Dentro de este contexto, entonces, surge la historia como ciencia en ese antiguo régimen de historicidad. Hoy eso se ha roto. Hoy, diríamos, ese viejo régimen moderno de historicidad ha declinado para darle paso a este nuevo régimen de historicidad que se llama el presentismo. Entonces, entre las situaciones históricas y el concepto de historia, dice el profesor Hartog, siempre ha existido tensiones, ya que se encuentra en una fase de construcción permanente ese concepto de historia. Entonces, el concepto de historia prácticamente se ha modificado hoy también y ha cambiado, porque dice el profesor Hartog, el concepto de historia no siempre es el mismo, sino que es un concepto en construcción y que hoy ha cambiado prácticamente con relación al viejo concepto. Este fase puede ser para anunciar un nuevo momento en la historia hoy. Si el presente entonces es visto con los ojos del pasado, surge el riesgo de entrar retrocediendo al futuro. Bueno, entonces, lo que plantea Hartog con esta frase es que anteriormente teníamos una visión del presente con los ojos del pasado. O sea, veíamos lo que estaba sucediendo hoy gracias a que conocíamos lo que había pasado. Hoy no. Hoy tenemos una visión del presente que no está conectada con el pasado, que no hay una
determinación de eso que pasó con relación a lo que está sucediendo. Simplemente el camino fácil, cuando nos hablan del pasado, entonces nos llevan a un centro de memoria histórica, nos dicen, este es el pasado que tenemos más reciente, o este es el pasado que nosotros concebimos como pasado, y es denominado memoria. ¿Y quiénes son los portadores de la memoria? La gente que vivió, los testigos que vivieron ese pasado, que son pasados recientes, porque hay gente viva que tiene testimonio de eso que pasó. Porque ni modo a un centro de memoria histórica traer una persona que vivió, por decir algo, la guerra de los 1010, porque la guerra de los 1010 pasó hace más de 100 años, entonces esa persona prácticamente no existe. Los centros de memoria histórica están conectados con testimonios de un pasado reciente. Bueno, ya para terminar, entonces, esa es la propuesta central de este documento. ¿De qué manera Hartog nos ha mostrado en este documento? Pues el documento es un documento de gran elaboración porque él se mete por la Grecia, habla de Aristóteles y todo, pero la idea central del documento es mostrarnos que hoy estamos en un nuevo régimen de historicidad que él denomina el presentismo. Bueno. Concluimos diciendo, hoy la memoria, la conmemoración, el patrimonio y la identidad son las palabras claves de este nuevo régimen de historicidad. La gente hoy, entonces, está más interesada en conocer lo que la memoria les presenta en la sociedad que lo que les puede interesar la historia como tal, más lejana. Entonces, aparecen varios actores que trabajan el tema del pasado. Ya no solamente el historiador es el agente que tiene que decir sobre el pasado, sino que los educadores, los artistas, los periodistas, todos aquellos que se sientan con autoridad para hablar del pasado lo hacen desde la perspectiva de lo que son los centros de memoria. Y hay un cambio radical en cuanto a la forma en que la gente está explorando los temas del pasado. Antes la gente iba a las bibliotecas, a los archivos, a enterarse qué había pasado en el pasado, qué había sucedido. Hoy no. Hoy cierra el documento del profesor Hartog diciendo que la gente lo que hace es meterse a la internet. Y en la internet lo que tenemos es un pasado plano confuso, con múltiples rutas, donde cada uno se mete a un sitio, se mete a un blog, se mete a una página, mete a Wikipedia y construye una visión del pasado que no es la visión de los historiadores. Porque obvio que los historiadores cuelgan en internet sus documentos, cuelgan sus producciones, pero estamos convencidos de que la mayoría de la gente cuando va a informar sobre el pasado, al último el que acuden son a los científicos historiadores. Ven videos, se meten en un sitio diferente, pero realmente la voz de la historia hace rato la perdieron los historiadores. Y con eso termina la exposición del profesor Hartog en este documento. Lo que viene ahora es que el profesor Renan Silva nos va a hablar desde el Centro de Memoria Histórica de Medellín para hablar del tema de la memoria, para complementar lo que está diciendo el profesor Hartog acá. Y dentro de 15 días vamos a leer, que ahorita mismo los mando, una entrevista que ya le hace el profesor Renan al profesor François Hartog cuando vino a Colombia y que lo entrevista para hablar del tema del presentismo de la memoria. Entonces tienen la palabra para que conversemos. Recuerden, 3 conceptos claves. Ojo, régimen moderno de historicidad, que es el que se va. Segundo concepto clave, régimen presentista de historicidad, que es en el que estamos. Y el tercer concepto, el concepto de la memoria. ¿Qué es la memoria hoy? Y cómo está vinculada a todo esto, a toda esta cultura, la memoria que se ha instalado en los espacios urbanos, porque es una cultura que se ha hecho para visitarla en los monumentos, en los museos, en los centros de memoria histórica.